Bien. La presentación está empezando. Ustedes pueden ver la pantalla. Ahora mismo no. Parece que estoy presentando. Selecciona la ventana, el Word, permitir. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver para que puedan ir elaborando el proyecto integrador. Como ya ustedes son estudiantes que han hecho el Pechacucha, ya saben más o menos cómo se hace el video con una duración de 7 minutos. Entonces, el hipotético para ese trabajo que está allí colgado en la página, ustedes se van a imaginar una institución educativa. Como ustedes nada más son 3, les va a tocar hacerlo cada una. Se selecciona pues uno de los temas sobre la importancia que tiene la educación, ya sea para el trabajo, que va relacionado con lo que van a presentar hoy, o Siri. Puedes escoger alguna de estas. Para el trabajo, las artes plásticas, escénicas y musicales, formación para la salud o la educación para la paz, la ciudadanía, tanto para el docente como para el estudiante de una escuela primaria. Sabemos que estos temas son fundamentales en la educación de hoy porque estamos trabajando sobre valores, y uno de los apostolados de la educación, aunque se señala que nosotros estamos formando al individuo para la vida, o sea, él tiene que desenvolverse y ser un ciudadano activo, con participación activa, ya sea si es emprendedor, trabaja para una empresa privada o trabaja para una institución pública, pero es una persona que a lo largo de sus años, desde el preescolar hasta que termine la secundaria, porque hoy en día hablamos de la premedia, que es el 9º grado, y luego puede seguir la básica. Pero hay muchas comunidades en el área rural sobre todo y en el área indígena, que no hay escuelas que lleguen hasta el bachillerato. La obligatoriedad es, hasta el momento, es hasta el 9º grado, desde que se hizo los cambios del Ministerio de Educación en el año 95, con las modificaciones a la ley 47, donde se crea entonces la educación básica general. Entonces, porque antes la gente salía de 6º grado y podían buscar un trabajo, pero hoy en día se hace más difícil. Tienen que salir de un 9º grado porque es donde se les da el certificado. Ya no hay certificado en preescolar, ya no hay certificado en 6º grado. El certificado es hasta el 9º grado. Entonces, esa persona tiene que salir con una capacidad de que lo que ha aprendido a lo largo de los años le permita insertarse a un mercado laboral. Es una persona activa a partir de los 15, 16 años que puede emprenderse. Entonces, por el otro lado, nosotros trabajamos, tenemos 2 hemisferios. Por un lado, el hemisferio derecho, que tiene que ver con toda esa parte cognitiva, pero también tenemos el otro hemisferio que tiene que desarrollar esa parte cultural, esa parte musical, esa parte artística en el individuo, de manera que les permita unir los conocimientos
tanto porque uno no puede ser todo conocimiento y no tiene otras habilidades. Entonces el individuo tiene que tener habilidades. Por eso es bueno cuando las escuelas tienen estas bandas o grupos de música para hacen los corales poéticos o tienen programas para que el niño aprenda a cantar o tiene programas para desarrollar la pintura o las artes marciales, otras actividades que le permitan todo lo cognitivo, la materia de matemática, de ciencias, de español, que son fundamentales porque hay que saber leer y escribir. Nosotros todavía tenemos un grado de analfabetismo porque hay personas que aprenden a leer, pero por desuso también dejan. Y hoy en día no solamente se habla de la alfabetización por la lectura, sino que hay una alfabetización digital. Las personas que tienen dificultades en la tecnología tienen que seguir estudiando y capacitándose porque también está la alfabetización digital. Y hoy en día vemos la alfabetización en la inteligencia artificial. O sea, cada vez la sociedad va avanzando, el mundo va avanzando en la globalización y tenemos que ir adquiriendo nuevos conocimientos y eso nos obliga a mantenernos actualizados y estudiar. Entonces sabemos que la ONU, los terceros lunes en el mes de septiembre, celebran también el Día de la Paz. Es un día instituido. ¿Por qué? Porque hay tantas problemas de guerra, problemas de falta de comprensión de la gente, los grupos violentos. Entonces nosotros también tenemos que llevar a los niños a mantener ese equilibrio de saber que la paz es mejor. Hoy en día se habla de la Tercera Guerra Mundial, que ojalá que no se logre, porque ya lo que hemos leído de la Primera y la Segunda Guerra, sabemos que fue muy difícil para las personas y cómo las personas tuvieron que sacrificarse, la familia, la cantidad de personas muertas. Imagínense ahora donde hay más tecnología, más conocimiento, cómo será este tema de una tercera guerra mundial. Entonces hay que formar al individuo para que pueda razonar sobre la importancia de la paz en los países y cómo podemos enfrentar diferentes situaciones tratando de promover eso, porque es la ciudadanía la que finalmente sale afectada. Entonces, dentro de los temas de valores que nosotros tenemos que fomentar en el niño, está sobre todo esa temática y la parte de la salud. Ahorita yo estoy tomando un curso que me llama mucho la atención y en Panamá nosotros tenemos muchos casos de dengue y estaba viendo cómo Colombia, porque es una cuestión de mosquitos y la gente que no saben manejar la limpieza dentro de su casa y sobre todo me pongo a pensar en comunidades como Tocumen y con otras comunidades en el interior donde las personas no tienen el derecho al agua las 24 horas del día y que tienen que recopilar agua en los tanques. Entonces, en este curso de TDR de salud, nos estaban presentando un caso de Colombia, de una comunidad, cómo tuvieron que organizarse para implementar, educar a las personas, por un lado en la comunidad, de cómo hacer los cubiertos para que tuviera un insecticida que reparte salud para poner como mosquiteros sobre los tanques de agua que tienen, porque dice que cuando es el caso, las personas lo abren, pero luego no lo cierran. Y allí se forma la pupa o la larva del mosquito y después tenemos el mosquito. Entonces ellos tuvieron que hacer todo un trabajo en la comunidad con los artesanos, con los investigadores, con las personas de salud, con las personas de gobierno, para lograr que esa comunidad
comprendiera la importancia de ir eliminando esa barrera que es el mosquito y así tener una salud. Nosotros en Panamá decimos que tenemos muchas enfermedades erradicadas como la tuberculosis, la malaria, que ya no existe. Pero hoy en día también escuchamos que en algunas comunidades, en las comarcas, está retornando la enfermedad de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque los programas de salud a veces no llegan a esas comunidades. Y los programas de salud en los primeros, segundo y tercer grado y en el preescolar, el ministerio les da el hierro y unas vitaminas y el ministerio tiene ese programa de la leche y la galleta nutritiva porque hay una cantidad de estudiantes que llegan con problemas de falta de hierro y también con un grado de desnutrición. ¿Por qué? Porque las familias a veces alimentan al niño con alimentos que no son los más nutritivos. O sea, en vez de invertir en una cocinada de lenteja que me va a dar hierro, me va a dar vitamina, invertimos en una Coca-Cola. Entonces, el niño en esa edad necesita una buena sopa de lenteja con plátano verde adentro, de manera que le aumente las defensas, pero a veces el padre de familia no tiene la capacitación de la importancia de la alimentación. Entonces se levantan tarde, van a la tienda y compran comida chatarra, comida rápida, y se la quieren poner en la lonchera al niño y mandan al niño a la escuela con eso, en vez de hacer un buen emparedado, ¿verdad? Con su quesito allí, si no tienen más nada, pues con mantequilla, pero que el niño en un momento dado se va a nutrir, o hacerle una crema de avena, una crema de maíz, una crema de plátano, para que se pueda nutrir. Y cuando uno no tiene la presa, si uno hace las ministras, ya le está supliendo por esa falta de presa. O si tienen huevo, pues que coman arroz con huevo, que es un buen alimento también. Pero hay que capacitar a las personas para esa formación en salud, para que lo puedan tener. Y por eso las maestras en la escuela tienen que elaborar los huertos escolares, hablarle a los niños, a la familia, para que puedan empezar a consumir alimentos nutritivos. Y todo eso, si nosotros lo hacemos, por un lado son valores que vamos inculcando, pero por otro lado vamos cumpliendo con esas ODS que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, con la formación de la paz, ¿verdad? Las alianzas entre las instituciones, de manera que la familia vaya comprendiendo eso. Entonces, dentro de su trabajo, ustedes tienen que considerar esos aspectos para hacer el trabajo. Entonces, van a hacer un supuesto hipotético de una escuela donde puedan plantear alguna de esas situaciones, recordando que el proyecto tiene 7 minutos y que es un proyecto grabado donde ustedes presentan este problema con su respuesta que le pueden dar a la comunidad. Entonces, eso tiene el 30% de la nota y que ustedes pues lo van a subir a la plataforma. Recuerden ponerle su nombre al documento, tiene la portada, una introducción donde van a explicar el por qué, el para qué y cómo realizaron el pequeño proyecto y a quienes van dirigidos, si va dirigido a la maestra, a los niños, a los padres de familia o a los tres o a la comunidad educativa en general. Recuerden que la comunidad educativa tiene al estudiante, al padre de familia, a las personas de la comunidad, las organizaciones y todo, el docente, el directivo. Entonces, recuerden que lo van a hacer para de primero a noveno, o pueden incluir allí, enfatizar de que lo van a hacer para un grado específico.
donde van a explicar la importancia que debe de tener para ellos la educación para el trabajo, las artes plásticas, la parte musical, la formación en la salud, la educación para la paz, la ciudadanía, para el docente como el estudiante en la institución que ustedes le ponen un nombre, una institución X, que ustedes quieren desarrollar ese programa, ¿no? Entonces, allí elaboran el video y los criterios para la evaluación es el contenido y la coherencia que va a tener, cómo organizan ese proyecto hipotético, cómo lo van a presentar, la redacción que hacen en el escrito, la ortografía, bueno, la puntualidad que tienen con qué entregarlo, ¿verdad? Entonces, allí tenemos. ¿Tienen algunas preguntitas hasta allí? También va el trabajo escrito aparte del proceso, ¿verdad? El trabajo escrito puede tener unas 5 o 6 páginas donde presente pues el concepto de la educación, caracterizar quién es el sujeto de la primaria. Acuérdense que es el niño que va de primero a sexto. Ustedes se pueden ubicar en un grado específico. ¿Cómo es ese niño? Recuerden que los niños más pequeños de primero a tercer grado que están todavía en desarrollo, pues son los niños hasta 8 o 9 años, que es la primera infancia, donde hay que vigilar bien la nutrición de esos niños, porque también la nutrición tiene que ver con el nivel de aprendizaje. Un niño que tiene un grado de desnutrición no es ese niño risueño, alegre, con ganas de estudiar, es aquel niño que siempre tiene sueño, que está cansado, que está deprimido. ¿Pero por qué? Porque no se está alimentando bien. Entonces a lo mejor tampoco duerme bien, porque se acuesta a las 11, 12 de la noche y tiene que estar en la escuela a las 7 u 8 de la mañana. No ha dormido las 8 o 9 o 10 horas que debe de dormir un niño generalmente, entonces está con mucho cansancio. Y esa es una debilidad que no permite que el cerebro funcione al 100%. Entonces, ¿cómo ese niño se puede adaptar al aula de clase para ver ese currículum que está desarrollando la maestra con 8 o 10 materias, la parte cognitiva, cómo se relaciona con los otros compañeros, la parte emocional? A veces no hay un recreo equilibrado donde el recreo le alcance el tiempo al niño para comer una meriendita, pero también para socializar con los compañeros en un juego. Los juegos de antaño se han perdido mucho en la escuela, ya no se juega la rayuela, son pocas escuelas donde usted ve que juegan la rayuela, que saltan soga, que juegan cuatro esquinas, que juegan estos juegos de trabalengua, estos juegos de mano donde el niño podía jugar. Ya uno no ve a esos niños socializando en ese tipo de juegos. Y si nosotros queremos educar para la paz, nosotros tenemos que retornar a esos juegos tradicionales para que el niño aprenda, porque a través del juego se aprende a seguir reglas, se aprende a compartir en equipo o a ser solidario con el compañerito, porque hay reglas. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Que no nos debemos de pelear, que debemos de esperar turno. Entonces, eso es fundamental para el chico. En las escuelas donde solamente los niños corren de un lado para el otro, donde no hay estos juegos que fomenten al niño el caminito de la culebrita en el piso, el laberinto, donde el chico pueda caminar, o donde yo pueda jugar Simón, Simón, Simón. Simón dice, vamos a llevar a esos niños a la violencia, porque si están peleándose, allí no estamos educando para la paz. Entonces hay que retomar para la educación de la paz la importancia del juego. Entonces
A través del juego se aprende también a socializar lo cognitivo con la parte social. Cuando yo juego al jacks, yo tengo 10 jacks y una pelotita. Pero en el juego de jacks, cuando yo tengo los jacks en la palma de la mano y doy la vuelta con el jacks y se me caen algunos, yo empiezo a recoger de uno en uno, pero yo tengo que tener ese ejercicio que llamamos óculo manual. Tirar la pelotita, recoger el jacks rápidamente y apañar la pelota. Esa es una destreza, esa es una habilidad. Y luego vuelvo a tirar y voy recogiendo de 2 en 2 o de 3 en 3, de 4 en 4, porque cuando estoy recogiendo de 3 en 3 me va a quedar 1. Recojo 3, 3, 3, me queda 1. Cuando voy por 4, recojo 4, 4 y me quedan 2. Allí el niño está aprendiendo la suma. Recojo 5 veces 2, recojo 3 veces 3 y 1 que me da 10, 9 y 1, 10, 4 y 4, 8 más 2, 10. Cuando llego a 5, llegué a la mitad. Cuando llego a 6, voy a recoger 6 y me quedan 4 para llegar a 10. 7 me quedan 3. 8 me quedan 2. 9 me queda 1 y cuando recojo el 10 es el todo. Pero allí, ¿qué pasa? Cuando el niño pierde porque no recoge, él tiene que recordar en qué número él quedó para seguir. Y tiene que esperar el orden de que todos los otros niños jueguen. Pero también está aprendiendo la familia de 10 y está aprendiendo las fracciones, está aprendiendo suma y resta, pero también está aprendiendo multiplicación, porque 2 veces 5 o 2 por 5 es igual a 10. 5, 2 veces 5 por 2 es igual a 10. Pero cuando yo tengo 4 de 6, tengo la familia 4 sobre 6. ¿Verdad? Que la familia es 10. Entonces tengo 4 sobre 10 más 6 sobre 10 es igual a 10 sobre 10. Cuando tengo 7, tengo 7 sobre 10 más 3 sobre 10 me va a dar 10 sobre 10. Entonces el niño ahí está sumando fracciones. Puede restar fracciones. Si tengo 10 de 10 y recogí 7 de 10, ¿cuánto me falta para llegar a 10? Me falta 3. Entonces, a todo ese juego, el niño allí jugando en el piso, donde está viendo la parte óculo manual, pero también está recordando la matemática que la maestra hace en la pizarra, donde le está enseñando las fracciones. Y luego aprendo también los decimales con eso. Entonces, es un juego completo para aprender matemáticas. Entonces, él allí tiene un aprendizaje significativo, porque a través del juego, él está adquiriendo ese aprendizaje significativo de lo que la maestra le explicó en el tablero, pero que ahora él lo ve en la realidad. Y más lo va a ver en la realidad cuando compra una pizza y cortan la pizza en 10 pedazos para cuántos pedazos le va a tocar si hay 5 personas. Entonces el niño automáticamente va a recordar 10 entre 5 le va a tocar 2 pizzas a cada uno. Si somos 8 y lo dividen entre 8, le va a tocar 8. Entre 4 personas le va a tocar 2 pedazos. Entonces el niño va llevando lo que aprende en el aula, lo hace en el juego y luego lo hace en la vida real. Allí es donde está el aprendizaje significativo y allí es donde vemos el desarrollo integral de la persona. Porque estoy jugando la rayuela que tengo que saltar en un pie o en 2 pies para llegar
al número, pero tengo que tirar la piedrita. Y donde cae la piedrita, entonces voy saltando. Entonces él va viendo, hay rayuelas de letras del abecedario cuando la maestra lo quiere fortalecer, hay de números cuando quiero fortalecer los números, entonces el niño allí va jugando y va adquiriendo ese conocimiento. O le hago una ruleta y juegan al recreo en la ruleta y van formando palabras en la ruleta. O hay un juego que se hace en papel, que no sé si ustedes lo conocen, donde escribimos con la letra, pero me dicen, escribo un nombre, un apellido, un cine, una fruta, un animal, un color. Entonces, los niños, con la letra B, a ver quién terminó primero, y van repitiendo. Y vamos viendo si el niño conoce o no las letras y cómo la agilidad mental para poder pensar en un nombre con B, en un apellido con B, una fruta con B, un color con B, un animal con B, un almacén con B, un cine con B. Pero, o un país, el niño tiene que, entonces ahí tenemos todo un aprendizaje integral, porque tenemos ciencias sociales, tenemos ciencias naturales y tenemos español, pero allí está fluctuando, ¿verdad? Entonces, eso. Explicar la importancia de las diferentes áreas en la educación. Recuerden que cuando nosotros tenemos estas áreas del conocimiento, nosotros no separamos, o sea, se separa por asignatura, pero uno va aprendiendo de manera integral. Yo hace semanas le hablaba de las nuevas tendencias de STEM o de STREAM, donde yo enseño ciencia con tecnología, con ingeniería, con arte, con matemática y con música. ¿Cómo yo hago eso a partir de un cuento? Yo leo un cuento y a partir de ese cuento los niños empiezan a ver dónde había matemática en el cuento, dónde había algo que había que construir. Allí yo voy viendo ingeniería. ¿Qué materiales usaron? Voy viendo ciencias naturales o ciencias sociales, dependiendo de dónde voy a conseguir el material. Y luego hagamos un canto o hagamos un refrán, invéntese algo y el niño va allí articulando todos los conocimientos que él ha adquirido separadamente, los va integrando, o en ese juego que les acabo de decir, vamos integrando conocimientos. Eso es lo que nos permite de las diferentes áreas de conocimiento tener una visión holística de lo que yo voy aprendiendo y cómo voy madurando ese aprendizaje. Luego, el desarrollo de competencias. En la medida en que yo voy jugando jacks, yo voy logrando la habilidad. Los futbolistas que están practicando todo el día en el campo, en la medida que más practican, van a dominar el arte de todas las reglas del juego de fútbol, cómo las tienen que hacer, y también van descubriendo las formas diferentes de patear la pelota y de estudiar, observar y ver el contrario, cómo juega y qué tengo que hacer para poder ganarle. Entonces vamos viendo que no es jugar fútbol por jugar fútbol. Él tiene que saber la teoría del fútbol, las reglas del fútbol, pero también tiene que saber cuáles son las estrategias que tengo que hacer cuando estoy en el campo de fútbol jugando. Y cada persona allí tiene un papel que desempeñar. Y yo como futbolista tengo que conocer el papel del árbitro, el de mi otro compañero, el que está cuidando la portería. O sea, tengo que conocer todo. Eso es lo que me da la integralidad de ese conocimiento que yo estoy adquiriendo en un momento dado. Luego, argumentan que todo lo que le he explicado y todo lo que hemos visto desde la primera clase
tiene que ver con el desarrollo, la honestidad, la solidaridad. Cuando estoy jugando no puedo hacer trampa. Tengo que ser solidario, tengo que confraternizar con el otro compañerito, tengo que ser justo, la justicia, y tengo que respetar a los demás y respetar las reglas del juego. Y recuerden que hoy en día nosotros tenemos estudiantes integrados. No todos aprenden a la velocidad. Entonces la maestra tiene que saber que tiene que trabajar con todos los niños, con los que van muy, con los que van medio y los que se van quedando atrás, para irlos llevando a subir el escalón cada uno, porque cada uno es importante. La convivencia armónica, como a través de las actividades que voy desarrollando en el aula, en mi escuela hipotética, logro una construcción para una sociedad más justa, donde haya mayor comprensión, donde podemos saber que todos tenemos un espacio, que es una sociedad donde consideramos el género. Todos esos elementos son importantes para el ciudadano, y que estamos formando ciudadanos comprometidos con ese bienestar común, de que todos estamos trabajando por el país, y también estamos trabajando a nivel local, pero también eso va a favorecer a nivel global el país, porque con toda la movilidad que hay hoy en día, nosotros tenemos que pensar que estamos formando al niño no solamente para permanecer en el país, sino que ese niño también, o ese docente, también puede tener oportunidad de estar en otros países en un momento dado. Entonces tenemos que formar para todo eso. Preguntas. Osiris, ¿estás por allí? Sí. Preguntas, Osiris. No, por el momento no. No, todo está claro de cómo me va a elaborar el... Ay, Mirjana no ha entrado. ¿Cómo me va a elaborar eso? Sí, ya Bien, también entonces... y escribí notas. No le escucho bien. Profesora, le tomé fotos y también anoté varios puntos que usted dijo. Ajá, pero eso todo está colgado en la página. Ahí está. Okay. Vamos a, bueno, si tomó nota, le facilita todavía mejor el trabajo, ¿verdad? Porque todo eso no está allí escrito. Vamos a ver la presentación de Rosa para poder complementar, que ya Rosa tiene ese aspecto un poco adelantado. Profesora, antes de avanzar, quería preguntarle, entonces el proyecto integrador es sobre un recurso para el mejoramiento de la educación en general, pues, con la Usted se parte... va a imaginar una escuela, ¿verdad? Una escuela María Pablo, es mi escuela hipotética. En la escuela María Pablo, yo quiero desarrollar estas estrategias innovadoras, de manera que les permita, porque he detectado que, bueno, que las maestras se afanan mucho en el aula de clase, pero los niños en el recreo están un poco desorientados. Entonces, ¿cómo yo puedo integrar en mi escuela, que las maestras integren estos elementos, pero que también haya un momento de esos 20 o 30 minutos de recreo donde los niños puedan colaborar o desarrollar las otras habilidades, como la parte de la música, como la parte de arte? Un poco, sabes que las escuelas hoy tienen el periodo de horario extendido, ¿sí? Hay muchas escuelas que no saben en realidad qué hacer en el horario extendido, y piensan que el horario extendido es dar más matemática, más ciencia, donde el estudiante esté fracasado. Pero eso no va a permitir que el estudiante, si no comprendió lo que la maestra explicó durante sus horas de clase, no, entonces yo puedo en mi escuela
lograr un club de ajedrez. ¿Qué voy a lograr con el club de ajedrez? Voy a tener a los niños aprendiendo estrategias. Van a aprender cómo se mueve para defender a la reina en el juego, cómo se mueven las torres, cómo se mueven los peones, y hay unos que están jugando, porque solamente pueden jugar dos, pero hay otros que están observando, y esos que están observando están adquiriendo el aprendizaje a través de la observación. Quiere decir que cuando Juana y Pedro se levanten y se sientan José y María, ellos van a jugar, pero ya ellos vieron cómo fue que jugaron nosotros y ellos han diseñado mentalmente una nueva estrategia para jugar de manera que no me coman los peones, que no me coman el caballo, cómo muevo la torre, porque ellos están mirando allí. Pero cuando yo estoy jugando ajedrez, yo estoy aprendiendo unas reglas matemáticas. El caballo se mueve en forma de L. Hay unas figuras que se tienen que mover solamente horizontal y hay otras que se pueden mover, ¿verdad? En línea de un lado a otro, o sea, se mueven en los espacios blancos o en los espacios negros. No se pueden saltar. Entonces, todas esas reglas dentro del juego, ellos lo van observando y lo van viendo. Pero ahí está funcionando la mente, está la parte óculo-manual que nunca deja en el juego, porque tengo que estar mirando y tengo que estar viendo mis fichas y saber que yo soy negra y la otra es blanca. ¿Cuáles son las fichas que le toca a cada jugador? Y no equivocar, ¿verdad? Y estar mirando constantemente eso y saber cuál ficha no se puede saltar la otra ficha y cuándo le gano la ficha al otro jugador. Entonces, a través de ese juego que yo tengo, yo puedo tener varias mesas de ajedrez o puedo tener uno jugando ajedrez, uno jugando jazz, uno jugando perchís, yo lo puedo tener. Porque aunque pareciera que es un juego, todas tienen reglas que tienen que seguir y todas tienen turno para esperar. Entonces, allí vamos ayudando a ese niño que es muy hiperactivo a que tiene que tranquilizarse porque tiene que aprender a seguir las reglas, a esperar su turno, a seguir las indicaciones, a volver a revisar las reglas del juego, a entusiasmarse para jugar, ¿verdad? A ir viendo. Entonces, yo en mi escuela hipotética, yo estoy diseñando actividades para el recreo o para ese periodo de horario extendido y estoy capacitando a mis maestras para que también sepan la importancia de educar en la salud, porque el niño necesita tener esa parte emocional. Y más que nosotros hoy en día tenemos en el aula de clase esos niños que vienen de la pandemia encerrados, que todavía a muchos no se le ha quitado ese trauma de los meses que pasaron en el encerramiento, que no pudieron ver a sus amigos, que no pudieron jugar, ¿verdad? Los problemas que hubieron en la familia en el momento dado, que hay niños que no lo superan. Entonces, estas actividades me ayudan, por un lado, a la parte de la salud emocional, como también en la parte nutritiva, volver a ver qué comen de la tienda en el recreo o qué trajen de merienda en el aula de clase, porque eso también es una parte nutritiva. Y luego que con todo lo que estamos haciendo, los estamos formando para el trabajo, porque en el trabajo yo tengo, ya sea si soy mi propio empresario, soy emprendedor o trabajo para otro, tengo reglas que cumplir, tengo un horario que cumplir, tengo que saber trabajar en equipo,
tengo que saber manejar mis emociones, tengo que saber tener equilibrio, y por eso decimos lo estamos formando para el trabajo, porque a través de todas estas actividades que vamos haciendo en el aula de clase, desde el preescolar, cuando los niños están sentados trabajando en cuatro, hasta que salga de sexto grado y luego vaya al noveno, el estar trabajando en grupo, eso es una formación para el trabajo. No es que yo le esté enseñando un oficio, yo le estoy enseñando cómo se vive en sociedad, cómo se vive en comunidad, cómo yo tengo que aprender las reglas en el futuro, cómo tengo que cumplir con eso. Entonces, en su proyectito, ustedes van a diseñar, acuérdense que pueden escribir mucho, pero en el Pechacucha nada más tienen 7 para poder explicar todo eso. Entonces, tienen que hacer bien su enfoque para que cuando graben puedan unir a lo mejor o tomar 2 elementos de los valores de la educación que estamos viendo dentro de la teoría de aprendizaje, porque todo esto tiene que ver con los filósofos que estudiamos. Acuérdense que cuando vemos a Brunner, a Carl Rogers, él nos habla de la personalidad del individuo. ¿Cómo yo formo la personalidad? Vygotsky nos hablaba de ese andamiaje. ¿Cómo es que lo que yo aprendo me permite seguir avanzando? Piaget me hablaba de trabajar los yodos, ¿verdad? Paulo Freire me habla de la pedagogía del amor. María Montessori también me hablaba de ese trabajo y cómo tengo que hacer la integración de los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, pero que con material concreto, con amor, como dice Freire, yo puedo llevar a ese niño a superar los vacíos que tiene. Entonces, cada uno de esos autores teóricos que vimos cierra en estos valores que tenemos que ver en el trabajo final. No es que estamos hablando de cosas aisladas. Todo tiene una interconectividad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente desde que vimos la primera actividad de qué es educación, los teóricos que vimos, la parte del sujeto de la educación, que es el niño, el centro del aprendizaje. Luego vemos toda esta temática de valores, cómo en el aula de clase, en una escuela, debo de integrar todo esto porque ninguno está separado. Ninguno está separado. Mire que estamos en el siglo XXI y no dejamos de hablar de los teóricos del siglo XX porque a pesar de que hay nuevos teóricos, nuevas teorías, la semana pasada vimos el fin con las nuevas teorías de aprendizaje y la forma de aprender de un estudio recién que se hizo acá en Panamá y estamos viendo todo eso muy hilado, ¿verdad? En la educación. ¿Le queda claro, Rosa? Sí, profesora, ahora sí entendí. Es una estrategia innovadora para poder presentar y ofrecer para lo que viene siendo el horario extendido o durante el recreo. Ok, ya te entiendo. Así mismo es. Osiris. Sí, está claro, profesora. Sí, está claro. Ok, pasamos a la presentación de Rosa. Bueno. Me avisa si la ve, por favor. ¿Se ve? Ya se observa. Okay. Bueno, me tocó lo que era, ay Dios mío, me tocó lo que era la educación para la paz. Bueno, esta es la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología UNICI, el curso de Historia de Educación con la profesora Ulina Map. Y bueno, la paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas. Así decía John Lennon.
Y bueno, la educación para la paz es un proceso formativo que busca desarrollar en las personas los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para prevenir y resolver conflictos de manera no violenta, promoviendo valores como el respeto, la igualdad, la justicia social y la tolerancia. Su objetivo es empoderar a los individuos para que puedan crear y mantener entornos pacíficos sin la violencia para construir una cultura de paz duradera. La preparación para la sana convivencia se ha convertido en una tarea pedagógica de primer orden en los sistemas educativos innovadores. Los docentes especializados en una sola área no han previsto desarrollar su profesión hacia un saber global e interdisciplinario. Por lo mismo, no diversifican sus formas de actuación pedagógica. Una educación así, tan lineal que solo transita por lo académico, no prepara a los educandos para afrontar las desigualdades en lo social y lo laboral. Ay, se está comportando lenta la computadora, espérese. Ay, creo que me pasa así. Disculpe que está lenta la compu. Ok, y algunos factores que están impactando para lo que es la educación para la paz dentro de las instituciones y organizaciones son la falta de gestión y comunicación, la violencia institucional y la desconexión con el entorno. Por ejemplo, una organización ineficiente, la falta de normas claras y la ausencia de espacios para el diálogo y la resolución de conflictos dificultan lo que es la paz, la promoción de la paz. El exceso de normas que no se integran con la educación o la fragmentación y el etiquetado de los alumnos puede generar un ambiente de violencia. Y cuando el centro educativo está aislado del contexto social y natural en el que se encuentra, pierde la oportunidad de abordar problemas locales y conectar con las necesidades de la comunidad. En cuanto a los factores que impactan en lo personal y social, está la intolerancia y la discriminación, el entorno familiar y social, las actitudes y comportamientos de cada individuo. La intolerancia arraigada, la falta de respeto a la diversidad cultural y racial y la violencia por razón de género son obstáculos para construir una cultura pacífica. Problemas familiares como la violencia, la desintegración, o sea, los divorcios, la separación de los padres, así como factores como la pobreza y la exclusión social afectan el bienestar de los estudiantes. Los conflictos personales, las diferencias de personalidad y los problemas de comunicación pueden escalar también a ser problemas de violencia. Entre los factores educativos y pedagógicos tenemos el currículum y la formación docente, la falta de conexión con la realidad, el desinterés y la falta de voluntad. Entonces, la ausencia de un plan de estudios que promueva la paz, la falta de habilidades docentes para abordar conflictos y la carencia de conocimiento sobre la enseñanza para la paz puede afectar nuevamente la educación de la misma. La educación para la paz debe estar conectada con los problemas reales del entorno y aprovechar los conflictos cotidianos para enseñar habilidades de resolución pacífica. Y la falta de voluntad para implementar estas políticas también es un factor porque hay desinterés en general por el tema que dificulta la promoción efectiva en los colegios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si tenemos todo este poco de impactos negativos? Bueno, los docentes deben de ser capaces de comprender y aceptar diversos puntos de vista, mostrando empatía hacia los demás y fomentando un ambiente de respeto por las diferencias. El docente debe vivir y predicar los valores de la paz en su propia conducta, demostrando una actitud abierta, respetuosa en su día a día. Formación continua en educación para la paz. Los docentes deben de tener esta formación continua, así como en metodologías activas y herramientas digitales para dotarse de las competencias necesarias. Y dentro de los padres de familia, tenemos que fomentar la educación para la paz en el hogar, hablar con los hijos sobre las preocupaciones que tienen, la escuela, amigos, para mantener esa comunicación abierta y constante con ellos. Enseñarles a reconocer y gestionar emociones, ayudarlos a identificar sus sentimientos y a los de los demás, promoviendo empatía. Involucrarnos como familia en acciones que ayuden a otras personas, instituciones, llevar comida a hospitales, para fortalecer el espíritu solidario.
y asistir a eventos y actividades escolares para apoyar la integración de la escuela con la comunidad educativa. Las instituciones educativas pueden desarrollar la empatía, la solidaridad, el respeto por las diferencias y la tolerancia a través de dinámicas de grupo, ejercicios reflexivos y currículums que aborden los derechos humanos. Pueden promover la educación emocional, enseñar a los estudiantes a reconocer y gestionarlas también, fomentar el pensamiento crítico, animando a los alumnos a analizar críticamente la información de los medios y a comprender las causas por las cuales están sucediendo y las consecuencias de los conflictos, evitando exposición a imágenes explícitas en edades tempranas. Utilizar estrategias como la mediación escolar, el diálogo y la negociación para transformar los desacuerdos en oportunidades de aprendizaje. Y bueno, todo esto que acabo de mencionar es parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y es el objetivo número 16 que habla de la paz, justicia e instituciones solidarias y pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas de todo el mundo deben vivir libres de miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día, sea cual sea su origen étnico, religión u orientación sexual. Sin embargo, los conflictos violentos actuales y nuevos en todo el mundo están haciendo descarrilar el camino global hacia la paz y hacia la consecución del objetivo 16. Y bueno, como conclusión, en un contexto global marcado por conflictos armados, desigualdad social y la violencia estructural que estamos viviendo, la educación para la paz se presenta como una necesidad urgente. Los recientes desafíos sociales y políticos han revelado la importancia de contar con herramientas que fomenten el entendimiento mutuo y la resolución pacífica de conflictos. Los sistemas educativos, al ser espacios, son el espacio clave para desarrollar el personal y social. Lo personal y lo social. Tienen el poder de ser transformadores. Es en las aulas donde se cultivan las habilidades de diálogo, empatía y colaboración que son esenciales para prevenir conflictos. A través de la educación en derechos humanos, los estudiantes aprenden a valorar la dignidad humana y la justicia social, principios esenciales para cualquier sociedad pacífica. Pero sobre todo a través de nosotros mismos como modelos a seguir, debemos empezar como docentes a hacer como que ese rol y esa persona a seguir, porque en realidad tenemos que empezar por nosotros. Si yo no demuestro esto, si yo no lo vivo, ¿cómo lo puedo enseñar? Así que esa es mi conclusión, profesora. Rosa. No la escucho. No se la escucha. No se me quería quitar la flecha. ¿Tienes un problema o ya lo resolviste? Eso fue hace ratito, sí, fui y regresé pero rápido. Digo, no sabía si lo había resuelto del todo. No, Sí. bueno, muy interesante tu planteamiento y cómo lograste realmente coincidir con los puntos que estamos viendo y sobre todo me gustó esa parte final, o sea, el cambio de un docente para lograr una educación y una educación de calidad, porque lo que nosotros buscamos es transformar a la sociedad a través de la educación. Tiene que empezar definitivamente por el docente, o sea, tengo que empezar por mí misma, como yo en mi aula de clase no veo diferencia entre mis alumnos, sino que todos, cada estudiante es importante y cada quien lo tengo que tratar de manera especial para que se sienta incluido dentro del aula de clase y no se sienta excluido. Porque cuando el docente tiene 20, 30, hay escuelas que tienen hasta 40 y 45 alumnos, el docente definitivamente que tiene que aprender a ser un buen observador.
Pero el docente también tiene que conocer a cada uno de sus estudiantes y esa parte de sensibilidad que a lo largo de un año académico, de 10 meses de trabajo, tal vez los primeros días no lo conozco, pero ya he pasado un mes de estar viendo al niño de lunes a viernes, yo tengo que ir conociendo a cada uno de esos estudiantes que yo tengo en el aula de clase y poder, a través de la hoja diagnóstica que uno llena primero, con la lista de asistencia del niño, el nombre de la mamá, el nombre del papá, la dirección, la edad, si tiene todas las vacunas, si los papás trabajan o no trabajan, porque todo ese es un proceso diagnóstico que hace la docente para poder conocer a cada uno de sus alumnos. Si es primer grado, yo puedo saber si el niño viene del preescolar o no viene del preescolar. Pero ya cuando es segundo, tercer grado, sexto grado, ya yo tengo también un antecedente, no porque la maestra me va a decir, yo debo de ir a un documento que se llama el documento acumulativo del niño, donde allí aparecen las notas que el niño sacó en el grado anterior o en los grados anteriores. Y yo me puedo dar cuenta, sin que la maestra del grado anterior me hable mal del niño, me diga cosas del niño, para poder intoxicar mi cabeza, esos ambientes tóxicos que vivimos alrededor de la persona. Ay, fulano de tal, que mira, que no aprende, que no sé qué. Pero ¿qué hice yo como docente por ese niño? Porque si yo lo pasé al grado siguiente sin saber leer, yo soy la que tengo un problema. Porque mi deber como docente era enseñarle a leer. Entonces yo voy a ver que en primer grado fracasó en la lectura, pero era buena en educación física y por eso pasó. En segundo grado volvió y se quedó en español con un 2,7, pero las otras materias le dieron. Pero ese niño tiene una dificultad. Si yo no aprendo a leer y a escribir, yo voy a tener dificultad toda la vida, porque yo no sé leer y comprender lo que estoy leyendo. Entonces allí me dice, yo soy la maestra de tercer grado, yo voy a echar para atrás con Carlos y yo voy a empezar con mis libritos de cuentos, con frases o con fábulas, a ir trabajando con este niño para que él, a través de la fábula, me diga qué comprendió. Porque el que no lee y el que lee silábicamente o alfabéticamente tiene un problema para comprender. Por eso es que hay un autor muy básico que habla de la lectura integral, que es Kenneth Goodman, que él nos dice que el niño debe de aprender a leer del todo a las partes, porque si yo leo de las partes al todo, yo tengo dificultad en asimilar esa lectura, porque no estoy comprendiendo. Pero si yo leo toda la oración, yo puedo hacer interpretación. Entonces Kenneth Goodman, cuando habla de lenguaje integral, nos enfatiza de la lectura de oraciones para llegar al párrafo y que el niño pueda decir. Entonces yo empiezo con mi niño, ahí yo empiezo la primera transformación, porque yo me voy a poner una meta. Carlos, en el primer bimestre va a aprender a leer, porque si él me aprende a leer y a comprender, él va a poder leer las indicaciones de la tarea de matemática, va a poder leer a ciencias sociales, va a poder leer ciencias naturales, va a poder leer religión y moral, va a
todo porque él sabe leer. O sea, esa barrera de la lectura que no le permite ser un buen alumno, yo voy a hacer mi transformación. Y cuando yo hago esa transformación para que Carlos aprenda a leer con una lectura comprensiva, como docente, yo estoy logrando transformar. Yo estoy logrando formar a ese individuo para ser un ciudadano útil a la sociedad. Estoy formando a ese niño para la parte global del país, porque él todo lo va a poder leer y lo va a poder entender. Entonces es un niño que no va a caer en el riesgo de que mañana vaya al banco y como no sabe leer las letras menuditas, pidió un préstamo de 5,000 y cuando llegó a la casa tenía que pagar $25,000 hipotéticamente, porque él no sabía leer y él no leyó las letritas chiquitas, que va a pasar tanto tiempo pagando eso. Entonces, yo logro ese cambio, porque yo como docente me voy a preocupar de que Carlos lea y voy a buscar todas las estrategias metodológicas que enseña. Voy a mirar qué dice Piaget, que cuando el niño omite letras, pero escucha los sonidos, eso puede estar bien, porque lo que yo tengo que hacer posteriormente es llevarlo a internalizar cada sonido para que me escriba la palabra correctamente. Cuando yo escucho a una María Montessori que me dice que yo me debo de poner la mano aquí en la garganta para que el niño vea de dónde vienen los sonidos y que el sonido de la A se siente diferente al sonido de la O el sonido de la U, entonces yo estoy haciendo algo. Cuando me voy a Kenneth Goodman, allí voy viendo la importancia de leer oraciones y párrafos para ver si el niño está comprendiendo. O cuando me voy a el otro autor que nos señala la importancia de enseñarle al niño con las palabras generadoras a partir de un cuento, que él pueda crear palabras o que a partir de su nombre él pueda aprender las letras, las sílabas, e ir reconociendo en el aula de clase otros niños que tengan letras similares en su nombre al de él. Yo estoy haciendo el cambio en mi aula de clase y yo estoy utilizando de manera integral diferentes estrategias metodológicas o didácticas para que ese niño adquiera. Entonces yo estoy trabajando para construir la paz. Estoy trabajando para transformar a ese niño. Estoy trabajando para que ese niño pueda tener una buena convivencia. Estoy trabajando, como dice Jacques Delors, a que el niño aprenda a aprender, aprenda a ser, aprenda a ser, aprenda a convivir. Entonces yo estoy logrando todo eso en mi interacción que yo estoy haciendo y trabajando con ese niño, por ese niño. Entonces tú muy bien has presentado, me encantó la primera lámina de la portada, porque allí se ven las diferencias individuales, que yo no estoy trabajando para un niño específico, yo estoy integrando en mi aula de clase al niño que tiene dificultades, movilidad. Estoy trabajando para el niño que tiene pérdida visual. Estoy trabajando para el niño que tiene pérdidas auditivas. Estoy trabajando para el niño de lento aprendizaje. Estoy trabajando para el niño que tiene problemas emocionales porque vive en una casa de caos donde los papás no están. En un fin de semana está con la mamá, otro fin de semana está con el papá, o está en una casa de orfandad que lo mandan a la escuela. Yo no sé qué niño tengo en el aula de clase, pero estoy trabajando por todos esos niños y que la integralidad que yo logre en cada uno de esos niños están construyendo, porque ellos están aprendiendo a convivir juntos,
no importa que todos no seamos iguales, porque no hay niño igual al otro. Los dedos de nuestras manos son diferentes. Entonces, todo ser humano es diferente. Por eso nos toman la huella digital, porque no hay una huella digital todavía que sea igual. Entonces, tomando en consideración que todos somos diferentes, yo tengo que, aunque yo haga una planificación, yo tengo que saber que tengo que trabajar o que tengo que hacer mi adecuación en el aula para poder atender a ese niño que tiene dificultad, para que él pueda salir hacia adelante. Y eso es lo que yo hago en mi día a día de manera permanente para lograr eso. Entonces, esa portada me encantó. Y la conclusión también, o sea, está bien presentado. O sea, es lo que parecido tienes que hacer para el pechacucha. Hacer esa integración. Cómo nosotros integramos todo eso en un proyecto educativo para como docentes poder dar lo mejor de nosotros en un aula de clase. Y que realmente el estudiante, aunque esté aprendiendo español, después matemáticas, después ciencias naturales, después ciencias sociales, lo vea todo de manera integral, porque lo que aprendí en español me sirve para leer matemáticas. Lo que aprendo en matemática me sirve para entender en ciencias naturales un tema como cuándo se siembra, cuándo se cosecha, cuáles meses del año, cuándo es invierno, cuándo es primavera, cuándo es otoño, cuándo es verano. O me sirve para diferenciar las plantas medicinales, las ornamentales. Me sirve conocer los animales domésticos, los salvajes. O sea, me va sirviendo para todo, ¿verdad? Yo veía, no sé, escucharon la noticia lo que pasó en Boquete anoche. No me digas que no escucharon la noticia y no saben qué pasó en Boquete anoche. Bueno, no sé qué pasó, profe, pero yo vi fue inundaciones. Las inundaciones. Terrible las inundaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? A veces nosotros vemos que está lloviendo arriba en la cabecera, pero donde yo estoy no está lloviendo. Entonces no me preocupo. Y también la parte de la solidaridad. ¿Cuántas personas se habrán levantado esta mañana y se preocupan porque conocen a alguien en Boquete y quieren saber si les fue bien, si estuvieron allí, qué necesitan? A lo mejor yo no tengo plata para mandarle, pero sí tengo una voz de aliento para decirle a la persona, estoy viendo qué es lo que te ha pasado. Espero que puedas resolver el problema. O cómo están las otras. Algún familiar suyo estuvo allí. Porque eso es lo que aprendemos en el aula de clase que tenemos que devolver. Además de mirar y entender, la maestra pudo haber tomado ese tema hoy para poder ver cómo cuando llueve en la cabecera, que trae todo el arrastre, y esos terrenos a veces que están cediendo, como cede, como un carro nuevecito, a lo mejor de paquete, como la persona enfrenta, porque ningún seguro ni nada le va a pagar, porque eso se llama daño natural. El carro se le fue loma abajo en la inundación del agua del río, allí se les fue. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Qué pasa con eso? A lo mejor la persona se estacionó y no miró bien
a dónde estacionó, que estaba pegadito, que cuando hay un deslizamiento de tierra, ese carro se va a ir. ¿Verdad? Entonces todo el arrastre que trae de la montaña el río, ¿cuántos negocios no salieron perjudicados allí? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto sería la pérdida de esas personas? Son pérdidas materiales y alguien dirá, bueno, no fueron vidas y se pueden recuperar, pero también se señala que hubo 12 personas. Entonces, ¿qué pasa con la vida de esas 12 personas? Son 12 familias a lo mejor que tuvieron una pérdida. Entonces, eso, cuando nosotros hablamos de educación en valores, y eso que tú presentabas de la solidaridad, eso es, no te puedo ayudar, yo no tengo dinero, pero yo sí me puedo poner a pensar, a lo mejor si soy creyente, ponerme a rezar, ponerme a pensar, a meditar, que así como sucedió en Boquete, en qué otros lugares del mundo también habrá una afectación. ¿Y por qué hay esa afectación? Porque nosotros los hombres vamos desforestando y manejando y no cuidando la naturaleza. Y viene, porque también dicen los antiguos, que el mar busca que le devuelvan. Entonces, cuando construimos y le quitamos pedazos, eso cuando viene bajando va tratando de recuperar. Entonces, sí, a los arquitectos, a los ingenieros, no le damos valores en la universidad para que comprendan que la naturaleza hay que cuidarla y que tienen que mirar bien a dónde van a construir, cómo lo van a hacer. Que no compren casas cerca de los ríos, de las quebradas. Que no construyan en esos lugares. ¿Por qué? Porque cuando viene la lluvia, vienen esas grandes inundaciones y tenemos este problema de personas que pueden perder la vida en un segundo, porque a las 10 de la noche hay muchas personas durmiendo. Habrán quienes estaban en la calle, pero habrán quienes estaban en su casa durmiendo y llega ese torrencial de noche y nos sorprende. Entonces allí es donde viene. Entonces un docente también que quiere involucrar a los estudiantes en una forma, utiliza aquellas noticias para dar tema de valores, para dar toda la parte de ciencias naturales y también da de ciencias sociales, porque empezamos a mirar, vamos a mirar en el mapa de Panamá, ¿dónde queda Boquete? ¿Qué ríos hay por allí cerca de Boquete? Vamos a ver los nombres, vamos a ver dónde estaba la inundación, vamos a marcarlo, vamos a escribir esa palabrita de ese nombre. ¿Cómo se pudo evitar a lo mejor que eso pasara? ¿Cómo estaban las casas? Estaban muy cerca. ¿Cómo estaban los negocios? Estaban muy cerca de la quebrada, estaban lejos, están construidas sobre un puente, hicieron un andamio para poder hacer un relleno para construir. Vamos analizando un problema de la vida diaria, pero lo aprovechamos para dar matemática a qué hora de la noche pasó. Generalmente a qué hora se duermen las personas, cuándo se levantan las personas, cómo fue la situación, quiénes se dieron cuenta en la noche cuando estaba sucediendo, quiénes se dieron cuenta en la noticia a las 6 de la mañana, porque como no estaban por allá no se dieron cuenta, o quiénes se dieron cuenta en la noticia del mediodía. Entonces ahí estamos dando el reloj, miren cómo estamos dando el reloj, a partir de un incidente. Estamos viendo el reloj, estamos viendo la hora del suceso, estamos viendo ciencias sociales, porque estamos viendo Panamá, estamos haciendo la ubicación de dónde queda Boquete en tierras altas, podemos aprovechar para saber qué productos se cultivan allá,
Habrá pérdida, tendremos zanahoria, tendremos tomate, podrán llegar al mercado, va a haber una austeridad de esos productos que se cosechan allá en Boquete, en Tierra Alta, habrán perdido los cafeteros. Ahí vamos viendo toda la producción que se da allí y no estamos saliendo del currículum, porque en el currículum yo tengo que ver los alimentos, tengo que ver cómo llegan a la ciudad, cómo se producen. Entonces no me estoy saliendo, pero estoy tomando una noticia para dar eso. Y si tenemos un periódico y ya fue publicado en el periódico, lo ponemos a leer la noticia. Entonces allí leen la noticia y ven qué dice la noticia. Cuando ellos llegan a su casa, si los papás no se enteraron, ellos tienen ese aprendizaje significativo. Mira lo que yo aprendí en la escuela. Vamos a ver qué pasa la otra semana, si vamos a tener tomates, si vamos a tener pepino, si vamos a tener vegetales, los pimentones para poder cocinar, porque hubo un problema en Boquete. Fallecieron 12 personas. A lo mejor puedo ver cuál es la población de Boquete, ¿verdad? Eso. Y a lo mejor el periódico señala los nombres de las personas, pero a los niños no les tenemos que llegar a ese detalle. Pero si ellos lo leen, allí van a ver y podemos reforzar. En español, los nombres de las personas, los nombres de los lugares, se escribe con mayúscula. Y estamos reforzando no solamente la lectura, sino que estamos viendo. Podemos buscar los verbos, podemos buscar los sustantivos que marquen de diferentes colores. Y mira, a partir de una noticia, yo di español, porque di la lectura, vimos gramática, vimos oraciones, vimos párrafos, vimos letras mayúsculas, letras minúsculas. Me voy a matemática, veo el reloj, a qué hora aconteció, a qué hora se dieron cuenta en la noticia, cuántas personas, cuántas pérdidas hubo, cuántas tiendas perdieron. Estoy viendo matemática. Estoy viendo sociales, dónde es la región, cómo se llaman los ríos que están allí o las quebradas. Estoy viendo ciencias naturales. Estoy viendo los productos que se cosechan en Boquete, los nombres, cómo los consumimos, si lo podemos comer crudo o lo tenemos que comer cocinados. Todo eso estoy viendo. Estoy viendo hasta educación para la familia. Porque en esa educación y estamos viendo los valores, la solidaridad, qué pasará con esas personas. ¿Habrá sido justo o injusto lo que les pasó? ¿Qué precauciones tienen que tomar las personas? A partir de esto, y eso es una transformación de la educación. Yo no tengo que tener un libro y estoy dando actualidad con los muchachos en el aula de clase. Y estoy cumpliendo con una programación curricular que tengo, donde tengo que desarrollar todas esas temáticas y es un repaso a partir de 2 o 3 párrafos que salieron en las noticias. Cómo yo utilizo eso para integrar conocimiento y que se dé ese proceso de aprendizaje. Y allí estamos viendo, y al niño le va a quedar eso, va a ser un aprendizaje significativo, porque él lo va a compartir con los demás y va a escuchar las opiniones que tienen las personas sobre eso. Y eso lo va a realimentar. O sea, va a adquirir más información de lo que leyó y hizo en el aula de clase. ¿Les queda claro eso? Sí, profesora. ¿Han pensado en una noticia para una clase?
Una Osiris, noticia. cuénteme. Llegó una noticia para una clase, cómo usted da todo una serie de áreas de conocimiento con una clase. Y hasta lo podemos poner en la parte de arte a pintar el río Chocolate, el río antes de la quebrada, antes de que lloviera, la inundación. Todo eso lo podemos hacer. Cómo se caen las casas, cómo están las casas. O sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Música, cómo se escucha el ruido cuando viene bajando todo de la montaña, porque hay personas que no saben escuchar y no escuchan la madre naturaleza y no ven la diferencia cuando todo está en calma, el ruido que tiene o el sonido que tiene, como cuando viene bajando el torrencial y viene arrastrando todo desde la cabecera, cuál es el sonido o el ruido que traes. Entonces allí nosotros podemos hasta buscar en el internet diferentes sonidos para que el niño pueda ir escuchando y darse cuenta, donde solamente escuche y reconozca. Ah, está el mar en calma. Ah, está lloviznando. Está lloviendo a torrencial, porque esos sonidos ya existen, ya alguien los ha grabado y nosotros lo podemos usar en el aula de clase para que también el niño empiece a escuchar, y esa es la parte musical, y a reconocer. De manera que si él vive en el campo, un día va por allá, pueda saber que cuando viene ese ruido con todo, viene trayendo todo de arriba, es un estruendo que se escucha. Entonces está lloviendo en la cabecera. No puedo cruzar el río, no puedo estar cerca del río, porque donde yo me tire en esa quebrada, en ese río, me va a envolver los troncos, las ramas y todo, y no voy a poder salir de ahí, porque él trae toda la basura que botamos, la viene arrastrando, buscando su salida. Entonces, por eso es que se lleva las cosas. Entonces, todo eso nosotros en el aula de clase se lo podemos integrar al niño, y allí lo estamos formando de manera local y de manera global, porque esos tiempos malos ocurren en cualquier parte del mundo. Entonces el niño puede aprender a diferenciar eso. ¿Preguntas? No de mi parte, profe. Osiris, todo está claro. Cuénteme algo. ¿Qué le pareció la clase de hoy? ¿O qué aprendió? ¿Qué se lleva? En 2 minutitos, dígame, ¿qué se lleva hoy de la clase? Ok, la clase me pareció. Usted como maestra. Ok. La importancia de la educación, de la paz, de lo que habló la compañera hace un momento en su exposición. También sobre que en las noticias también podíamos sacar información para dar en las clases. Sí, porque a veces dice el maestro, no tengo material, no tengo nada. Oye, búsquese un poco de periódicos viejos y utilícelo para la lectura. No tienes que tener grandes recursos. Uno puede tomar lo que uno tiene o lo que uno puede conseguir en el momento para aprovecharlo y dar la clase. Y eso es lo que quiero que les quede claro, porque a veces si a ustedes las nombran por allá en una montaña de Canquintú, por allá, ay, no hay material, no hay nada. Pero cuando usted baja a la ciudad, usted compre periódico, ese mismo periódico lo lleva allá al campo o le dice a su amistad que le recolecte las revistas que compran, los periódicos, y entonces ese material usted lo lleva ya a la escuela, y todo eso le sirve para que los niños también desarrollen la lectura, y les sirve para el análisis, ¿no? Pueden ser lecturas frescas, recientes, como la que acabamos de ver, como también pueden ser noticias que ya hayan pasado, pero que les sirva al estudiante para la lectura y ubicarse en el tiempo, porque si yo tengo una lectura que la aprendí en septiembre y la estoy viendo en octubre, entonces aprovecho para dar los meses del año y los días. Entonces allí
estamos también fortaleciendo las clases. Entonces, pues creo que les quede eso muy claro. Me robé un minutito, pero entonces nos estamos viendo el próximo lunes, Dios primero, y ojalá que puedan adelantar el proyecto integrador y entonces, Osiris, para que me hagas una estrategia innovadora con algunos de los temas, ya sea educación para el trabajo, educación para la ciudadanía o la parte de arte y música, alguno de esos que puedas elementar para proyectar. Okay. Así que entonces nos estamos viendo, que tengan buena semana. Pueden mirar la página porque todo está colgado. Mañana voy a colgarle la clase de hoy. ¿Usted va a habilitar para entregar la presentación de hoy o no? Es una mera nota. Sí, ya lo voy a habilitar ahorita. Okay. Voy a aprovechar ahorita para habilitarle todo. Listo, gracias. Listo, gracias. Buenas noches. Déjenme quitar la grabación. Hoy.